Estimados estudiantes de la Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas, bienvenidos a esta clase virtual del Espacio Académico de Zonificación Ambiental, en la cual exploraremos los conceptos básicos de zonificación ambiental y también daremos una mirada al encadenamiento metodológico a través del cual se realizan zonificaciones ambientales en el marco de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Es importante mencionar que la zonificación ambiental es un proceso que parte de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y en los escenarios proyectados en la fase de prospectiva para generar una visión idealizada del territorio, en la cual se conjuguen los usos actuales con los usos potenciales y se minimicen o se eliminen los conflictos de uso del suelo. Básicamente, el proceso de zonificación ambiental consiste en la determinación de unidades espaciales que sean homogéneas en uso y ocupación del territorio, pero considerando aspectos bióticos, físicos, socioculturales y económicos. La idea principal es organizar el territorio, garantizar un uso adecuado y considerando la sostenibilidad futura de la base natural para las generaciones actuales y las generaciones futuras. Desde el punto de vista de herramienta, se podría considerar que la zonificación ambiental es un instrumento técnico que nos permite y nos ayuda a consolidar nuestra visión del territorio y nos permite reglamentar los usos que podemos realizar en el territorio. Esta zonificación ambiental debe estar acompañada de una descripción de las actividades que se pueden realizar en el territorio, algunas que se pueden realizar con restricciones y definitivamente unas actividades que no son permitidas en el territorio. Es importante mencionar que metodológicamente la zonificación ambiental se realiza a partir del cruce de capas o de información que corresponde a la obtenida previamente en las etapas de diagnóstico, algunas en la etapa de prospectiva y que permite a través de un cruce de capas SIG, una metodología de sistemas de información geográfica, generar un mapa el cual contiene la zonificación ambiental. Sin embargo, el concepto de zonificación ambiental o el concepto que subyace a la zonificación ambiental es el de zonas homogéneas. De hecho, a cualquier zonificación que uno realice del territorio, uno lo realiza con base en zonas homogéneas. ¿Y este concepto a qué se refiere? Básicamente son áreas o partes o porciones del territorio que comparten una característica específica y que nos permite a nosotros, como planificadores del territorio, separar o delimitar el territorio con base en esta característica. Es así que podríamos mencionar que si hablamos de una zonificación climática, las variables climáticas similares o de un comportamiento similar nos permitiría delimitar el territorio con base en clima. O por ejemplo una zonificación de suelos. La zonificación o delimitación del territorio se realiza con base en propiedades o características de los suelos similares. Y así tenemos un sinnúmero de posibles maneras de zonificar o de delimitar el territorio. Lo podemos hacer a través de unidades de paisaje, unidades ecológicas, lo podemos realizar por coberturas o básicamente lo podemos hacer con base en una función ambiental, la cual al ser una zonificación que está por encima de todas las anteriores, se basa y se fundamenta en otro tipo de zonificaciones y otro tipo de insumos que nos permiten dar una mirada integral al territorio y generar una zonificación ambiental. Es importante mencionar que estas zonas homogéneas, con base en el uso y las potencialidades de la base natural, también son unas áreas que permiten una gestión y administración específica, en la cual
se deben plasmar objetivos de manejo, lineamientos de administración y deben ser las unidades básicas sobre las cuales se planifica el desarrollo del territorio. Si en la zonificación ambiental yo defino unas áreas para la producción o productivas, mis esfuerzos en el desarrollo del territorio deben estar orientados a que esas zonas efectivamente sean productivas y sean tan eficientes en esa producción como sostenibles en la protección de la base natural que allí se sustenta. Lo mismo las áreas que yo delimito con una función ambiental o con una función de protección deben estar manejadas y todas las políticas que se generen alrededor de esas áreas deben estar orientadas a la protección y al cuidado de la base natural, porque esas áreas seguramente, si fueron delimitadas bajo esa condición, es porque prestan un servicio eh, que está por encima de los fines productivos. Sin embargo, es muy importante tener muy claro con base en qué elemento yo estoy zonificando el territorio, con base en qué propiedad y qué criterios estoy teniendo en cuenta para generar esa delimitación que estoy proponiendo con mis zonas homogéneas. Es importante también allí mencionar que la zonificación ambiental no puede ser únicamente producto de un ejercicio técnico en el cual cruzo capas y defino unas áreas, sino que esta zonificación ambiental debe partir de un conocimiento técnico y de un conocimiento o de una realidad territorial, y como la participación de todos los actores de la cuenca, llegarse a una visión conjunta en la cual la zonificación ambiental permita generar una sensación de bienestar en todas las personas que residen sobre las cuencas y cuyos intereses corresponden a unas y otras actividades. Es tal vez una apuesta y una propuesta o un resultado final de todo plan de ordenamiento de cuencas que es de los más complejos y de los más exhaustivos o que requieren más trabajo para generar una propuesta o un modelo de desarrollo que se acorde con la región, con la realidad y con el contexto de esa cuenca hidrográfica. Unos pasos metodológicos básicos para la realización de esta zonificación ambiental, como lo propone INVEMAR en su guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras, se basa en una caracterización inicial, o lo que conocemos como un diagnóstico, en el cual nos vamos componente por componente y vamos generando una serie de información que más adelante cartografiamos y más adelante cruzamos con otra información para generar nuestra visión conjunta o nuestras propuestas de desarrollo para esa cuenca. Es así como el componente biótico, el componente físico, socioeconómico y algunos aspectos relevantes o asociados a la gobernabilidad entran en juego y permiten generar una información base para, primero, entender el territorio, conocer cómo está estructurado, cómo funciona, qué encontramos sobre él, y luego, con base en esta información, que sería una etapa siguiente, definir unas categorías para zonificación ambiental. Y en esa definición de esas categorías debemos partir de una selección y calificación de criterios bióticos. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que pareciera que la información se organiza en matrices. Y esto es así básicamente porque cuando yo selecciono y califico criterios, yo debo primero establecer los criterios y luego asignarles un peso ponderado dentro de todo mi esquema de zonificación. También debo generar una selección y calificación de criterios físicos, lo mismo, debo escribir esos criterios y debo decidir qué tanto peso tiene ese criterio para la zonificación ambiental, luego con base en criterios socioeconómicos que son muy importantes, ya que el sustento de los habitantes de la cuenca depende de estos criterios, y luego unos criterios de gobernabilidad o de ordenamiento ambiental del territorio. ¿Qué zonas tenemos en el territorio que son protegidas por la ley, en las cuales no podemos realizar ninguna actividad diferente a la de protección? Ejemplo, parques nacionales naturales o parques regionales naturales. Y debo establecer esos criterios
como se ve aquí, a través de matrices, a través de tablas que me permiten tener una base de criterios para poder definir cómo se realizará la zonificación ambiental. Esos criterios que se seleccionan en la etapa previa deben pasar por un análisis integral, el cual me permite dar una mirada de territorio, definir cuáles criterios son más importantes que otros y cómo voy a puntuar cada criterio para mi resultado final. Luego asigno categorías con base en esos criterios y con base en o dando una mirada hacia la productividad, hacia hacia la protección y en zonas donde puede tener una doble función, tanto de protección como de producción. Y finalmente, con base en eso, genero mi mapa de zonificación. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, siempre la presencia de los diferentes actores es clave, acompañada de los insumos técnicos como capas de información, mapas, estadísticas, etcétera, toda la información que se genera durante el desarrollo de los procesos de ordenamiento de cuencas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la zonificación ambiental básicamente sintetiza todo lo que es el proceso de ordenar y zonificar el territorio, y para que la zonificación ambiental quede bien hecha y cumpla los requerimientos establecidos en las guías de ordenamiento de cuencas, en la normatividad vigente y también en el sentir de la gente que vive en la cuenca, es muy importante que se haga a través de un proceso consensuado donde interactúan los diferentes actores, donde las autoridades, tanto ambientales como regionales y locales, participan y donde se da una mirada al territorio de forma integral. Aunque la selección de criterios se hace por componentes, no se puede perder la vista de la integralidad del territorio, la integralidad de las relaciones o interrelaciones que existen entre los diferentes componentes, entre los diferentes actores y con base en esto generar la propuesta de zonificación ambiental más idónea. Es importante también mencionar que durante todo el proceso, los sistemas de información geográfica son parte esencial en la medida que son una herramienta que permite generar eh, insumos y entender el territorio con base en cartografía, con base en plasmar o geolocalizar la diferente información que se recopila de la cuenca, que hace parte de los diferentes componentes que veíamos en la diapositiva pasada. Y aquí podemos mencionar la importancia de la generación o del almacenamiento de las capas de información en el sistema geográfico, las que nos permiten generar los cruces y todo lo que se requiere para los procesamientos con la información. También es importante la manera como se estructuran los atributos en las bases de datos geográficas y cómo algunos mapas se imprimen para el trabajo en campo, para el trabajo en los talleres y charlas eh, participativas y cómo también algunas estadísticas se manejan con base en su localización y en lo que aporta el sistema de información geográfica. Y adicionalmente otra herramienta clave para el proceso de zonificación del territorio son las técnicas participativas, es decir, los talleres con actores locales que están muy bien explicados e implementados en los procesos de ordenamiento de cuenca y en los talleres técnicos, donde se definen, se califican criterios y se presentan, por así decirlo, los insumos básicos con los cuales después en estos talleres participativos se hacen los procesos de zonificación ambiental o las propuestas de zonificación ambiental. Es importante recordar que previo a la zonificación ambiental, que es básicamente uno de los últimos productos que uno obtiene durante o una vez hecho o al realizar un proceso de ordenamiento del territorio a partir de cuencas hidrográficas, previamente se deben generar otros tipos de insumos y de zonificaciones que me permiten posteriormente generar la zonificación ambiental. Algunos de ellos, aunque existen más, son las zonificaciones climáticas, donde yo espacializo el territorio con base en propiedades o patrones climáticos.
También lo puedo hacer a partir de suelos en la zonificación edáfica. La zonificación hidrológica, donde básicamente muy relacionado con el concepto de cuencas hidrográficas, pero también muy orientado a la red de drenaje que tiene esa cuenca y a sus propiedades hidrológicas. Y, por ejemplo, otro concepto desde la perspectiva ecológica. Entonces, cada zonificación de estas que acabo de mencionar tiene una metodología y tiene unos criterios definidos de cómo se pueden realizar y cómo generar ese mapa, mapa climático, mapa edáfico, mapa hidrológico, mapa ecológico, que son, como digo, como les dije anteriormente, insumos para la zonificación ambiental. Aquí podemos ver un ejemplo de la zonificación. Aquí podemos ver un ejemplo de la zonificación climática. Básicamente, para poder zonificar el territorio con base en el clima, es necesario tener información de estaciones terrenas o de otras fuentes como satélites meteorológicos, etcétera, pero que me permita definir cantidad y distribución de los parámetros meteorológicos o climáticos, como es por ejemplo la precipitación, como es la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura media, y esto en diferentes escalas de tiempo, como es la temperatura mínima máxima a nivel diario, o a nivel mensual, o en el año, ¿sí? Otras variables también de importancia como vientos, como la humedad relativa, como la radiación solar, son claves para las zonificaciones climáticas. Y como muchos de ustedes lo conocen, las variables climáticas o el clima característico de una zona tiene una incidencia directa sobre las coberturas vegetales que allí crecen. Tanto es así que se dice que la cobertura vegetal de una zona específica es la respuesta al clima que predomina en esa zona. Es por esto que cuando hablamos de zonificación climática, muchos autores correlacionan variables meteorológicas o climáticas con coberturas vegetales presentes, y esto también muy directamente relacionado con la altura sobre el nivel del mar. Básicamente porque, como sabemos, la temperatura es una variable que tiene una relación directa con la altura sobre el nivel del mar. Bueno, no es una relación directa, es una relación inversamente proporcional. A mayor altura, menor temperatura. A menor altura, mayor temperatura. Pero bueno, básicamente podemos decir que muchos autores a través de los años han tratado de proponer diversas metodologías de zonificación ambiental. Tal es el caso de Lang inicialmente, bueno, Caldas, Francisco José Caldas, hace un buen tiempo ya propuso una metodología basada en pisos térmicos. Luego Lang propuso otra metodología con base en índices de humedad. También están las zonas de vida de Holdridge, el índice de aridez de Martón y la zonificación climática que propuso Köppen, que es una de las más completas y a la vez complejas hecha para todo el mundo. Estas diferentes zonificaciones se pueden realizar básicamente con capas de información meteorológica que se pueden crear usando técnicas o sistemas de información geográfica. Y con esta información, con el cruce adecuado de capas, utilizando técnicas SIG, uno puede llegar a representaciones como las que se visualizan en estos mapas, donde el territorio está zonificado con base en parámetros alusivos a la climatología de cada zona. Aquí tenemos un poco más en detalle las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, analicemos la clasificación de Lang, que data de 1915. Básicamente él propone un índice que se conoce como factor de Lang, en el cual se divide la precipitación sobre la temperatura, precipitación promedio anual con base en un periodo de 30 años, por ende sería una precipitación multianual calculada sobre la base de diferentes años, y asimismo la temperatura media multianual.
Al dividir estas dos variables se genera un índice que tiene 5 clases. Tiene la clase húmedo, templado cálido, semiárido y estepario. Esto se puede realizar fácilmente utilizando sistemas de información geográfica o programas como QGIS y con una capa de entrada de precipitación y de temperaturas. Hacia el año 1962, un investigador alemán mezcló las clasificaciones de Caldas con la de Lang y generó 25 tipos de climas con base en las provincias de humedad que generó Lang y con base en los diferentes pisos eh, altitudinales que tenemos en Colombia y que son muy fácilmente trabajables actualmente a través de modelos digitales de elevación. Es así como se generan todas estas escalas o características de clima que, como les digo, son también fáciles de generar y zonificar para el territorio utilizando sistemas de información geográfica. Otro sistema de clasificación climática muy interesante e importante es el de Holdridge, propuesto en 1947, el cual inicialmente se basaba en las formaciones vegetales para posteriormente, incorporando otros conceptos, transformarse en un sistema para la clasificación de zonas de vida. Y básicamente se basa en la fisionomía o apariencia de la vegetación y no tanto en su composición florística. Son dos los factores principales que nos permiten utilizar este sistema, que son básicamente la precipitación y la biotemperatura. Con base en estos dos sistemas se puede llegar a una clasificación de zonas de vida utilizando la metodología de Holdridge. La precipitación es básicamente el total anual promedio multianual, o sea, con base en una serie de al menos unos 30 años, y la biotemperatura, que básicamente la biotemperatura es aquel rango de temperaturas en los cuales existe crecimiento vegetativo en esas formaciones vegetales. Y este rango está estimado por Holdridge entre 0 y 30 grados centígrados. Esto quiere decir que la biotemperatura es como una temperatura atmosférica, pero corregida, que depende de la temperatura que existe, pero también de la duración de la estación de crecimiento. Y también implícitamente nos indica que temperaturas bajo cero o superiores a 30 son temperaturas en las cuales se inhibe el crecimiento vegetativo. Por ende, donde se registran este tipo de temperaturas, no existiría un desarrollo de la vegetación y como tal una clasificación por zonas de vida. Adicionalmente, este tipo de zonificación incorpora un concepto muy interesante que es el de evapotranspiración potencial, que fue inicialmente propuesto por Thornwright en 1948 y que es un concepto relacionado a la cantidad de agua que se evapora desde una cobertura o desde una superficie eh, terrestre. Y este concepto básicamente hace que al haber mayor evapotranspiración se logren unos climas más secos y al haber menor evapotranspiración se logren unos climas más húmedos. Y este concepto está inmerso en la clasificación de zonas de vida que propone Holdridge, que fue un modelo muy innovador por la cantidad de variables que considera: precipitación, biotemperatura, evapotranspiración potencial, pisos altitudinales, y también por la sencillez de aplicación y su versatilidad. Este sistema puede ser aplicado en muchos lugares del planeta. Existen algunos detalles y algunos pormenores de la fórmula y cómo es el procedimiento de cálculo, pero es también un sistema de clasificación que se puede calcular y se puede cartografiar íntegramente con unas herramientas y con algunos procedimientos de sistemas de información geográfica que en el desarrollo del curso iremos viendo
con más detalle. También tenemos como otro de los índices que nos indican unas características territoriales relacionadas con el clima. En 1926, Martone propuso un índice de aridez. Este índice de aridez es muy sencillo de calcular, básicamente requiere también un dato de precipitación acumulada anual y temperatura. Y la fórmula es muy sencilla. El índice de aridez es igual a la precipitación media anual en milímetros sobre la temperatura media anual en grados Celsius más 10. Y los resultados que obtenemos del índice nos pueden dar o hablar de climas desérticos, semidesérticos, semiáridos de tipo mediterráneo, subhúmedos, húmedos y hiperhúmedos. Básicamente este índice, eh, aunque se puede aplicar a una escala anual, también se puede aplicar a una escala mensual. Cambia un poco la expresión y ahora básicamente este índice de aridez, si lo queremos calcular por mes, sería o incorporaría la fórmula que encontramos en la parte inferior de la diapositiva. 12 por la pluviosidad, por la precipitación de ese mes, sobre la temperatura media de ese mes más 10. Y miren que implícitamente también incorpora un concepto de biotemperatura. Solamente cuando la temperatura media sea superior a 3 grados centígrados y el índice de aridez superior a 20 se tiene actividad vegetativa. Este índice de aridez de Martone también con unos buenos inputs climáticos se puede calcular fácilmente a través de un sistema de información geográfica. Y otra de las clasificaciones muy importantes a nivel mundial es la de Köppen, propuesta en 1936, que se fundamenta en la temperatura y en la precipitación media mensual y anual. En este caso se usa la vegetación nativa para denominar los tipos de clima y también se combinan variables tanto climáticas como con características de la vegetación. Es así como se tienen, en primer lugar, unos grupos climáticos que se establecen en función de la temperatura media mensual y cuya denominación es con letras mayúsculas. Tenemos como opciones climas lluviosos tropicales, climas secos, climas templados y húmedos, boreales o de nieve y bosque, polares y de hielos perpetuos. Miren que esta clasificación está básicamente pensada para todo el planeta. Aquí tenemos una característica de cada uno de los climas con base en la temperatura, lo cual nos hace más fácil con una información climática de cada zona poderlo catalogar. Luego vienen unos subgrupos que están asociados a la humedad. Y tenemos que en estos las letras que denominan cada subgrupo pueden estar en mayúsculas o en minúsculas y se relacionan con semiárido, árido, húmedo sin estación seca, húmedo con una corta estación seca en invierno y estación seca en verano. Luego vienen subdivisiones con base en características adicionales climáticas y todos se expresan en minúscula. Se definen áreas cuya temperatura media del mes más cálido sea mayor a 22 grados o menor a 22 grados, o donde la temperatura media del mes más frío es inferior a menos 38 grados, porque como les digo, esta es una clasificación pensada para cualquier lugar en el mundo. Y luego tenemos las posibles combinaciones, donde se combinan cada uno de los factores vistos anteriormente y obtenemos ya como tal una clasificación o una zonificación para nuestra área de interés. Clima de selva tropical lluviosa, donde en el mes seco caen más de 60 milímetros de lluvia, se caracteriza con la letra AF. En la parte inferior de la diapositiva se pueden ver algunas de las clasificaciones que se tienen para diversas regiones del mundo. En Colombia habría que de pronto consultar información de fuentes como IDEAM para verificar cómo es la clasificación según Köppen para Colombia, dado que la resolución actual de este mapa no nos permite verificar esa resolución. Entonces, en este segmento hemos visto una serie de clasificaciones climáticas o de metodologías muy utilizadas a nivel mundial y también a nivel nacional y que nos permiten conocer con mayor detalle el territorio. Tengan en cuenta que este tipo de zonificaciones climáticas son inputs para la zonificación ambiental y es necesario que en el desarrollo de los procesos de ordenamiento de cuencas se realicen
a partir de información de estaciones en campo y combinación de técnicas SIC, y posteriormente serán usadas para la continuidad del proceso de ordenamiento y para la propuesta de zonificación ambiental. En esta diapositiva podemos observar el proceso metodológico para generar una clasificación climática según Caldas-Lang. Básicamente necesitamos precipitación promedio para 30 años, en este caso, en el caso del ejemplo está entre 1980 y 2009. Necesitamos también la temperatura para ese mismo periodo, la temperatura media. Necesitamos también el modelo de elevación que actualmente está disponible de diversas fuentes. Una de ellas es la herramienta Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y con base en estos tres inputs generamos un mapa de clasificación de zonas climáticas según Caldas-Lang. Básicamente la precipitación y la temperatura se cruzan para obtener el índice de Lang. Recuerden la fórmula precipitación sobre temperatura. Luego este índice de Lang se cruza con las alturas, las elevaciones de nuestro modelo digital de elevación, y así obtenemos una zonificación con base en el índice de Lang para cada altura disponible en nuestra zona, y posteriormente con esa combinación podemos generar nuestra clasificación del índice Caldas-Lang. Ese es como el esquema gráfico. Esto en el SIC se realiza utilizando los mismos pasos y haciendo el cruce de capas. Aquí tenemos el mapa para Colombia de la clasificación climática de Caldas-Lang con su leyenda y los diferentes tipos de climas que tenemos. Cálido desértico, por ejemplo, aquí tenemos en La Guajira, y cálido árido también en zonas de La Guajira, para que observen cómo lo clasifica. Por ejemplo, la zona de la Orinoquía y la Amazonía la tiene clasificada como cálido húmedo. Esto está disponible en IDEAM para profundizar o para generar mayor información. Aquí tenemos la clasificación climática solamente con base en el índice de Lang para Colombia, también propuesta por IDEAM. Tenemos Holdridge y tenemos Martón, el índice de aridez de Martón, que también se calcula de acuerdo a lo que veíamos previamente y que está ya para Colombia con base en información y calculado por IDEAM. A continuación vamos a generar un mapa de clasificación climática de Lang para un área de interés utilizando QGIS. Les recuerdo instalar QGIS en su versión 2.18, que es la última versión estable que se tiene actualmente. Ya tenemos la versión 3.0 de QGIS, pero por ahora vamos a utilizar la versión 2.18. Para hacer nuestra clasificación de Lang, y como veíamos previamente, necesitamos unos insumos de clima, que son la precipitación, que debe ser la media multianual, y también la temperatura media multianual. Entonces, para desarrollar nuestro ejercicio nosotros preparamos unos datos que corresponden a una serie de estaciones ubicadas en la región del eje cafetero de Colombia, y estos datos deben estar organizados de tal manera que nos muestren la información de importancia. Yo tengo mis datos y mis estaciones organizadas de tal manera que tengo el código de la estación, el nombre de la estación, el tipo de estación, clase y categoría. Tipo con corresponde a estación tipo convencional, es decir, de lecturas manuales. Clase MET es meteorológica, y categoría son las diferentes categorías que maneja el Servicio Meteorológico de Colombia. Ahí tenemos climatológica ordinaria, agrometeorológica, climatológica principal, sinóptica principal, entre otras. Y tenemos en estado las estaciones que están actualmente activas, y tenemos solamente una suspendida. Sin embargo, sus datos, los que haya alcanzado a registrar, aún funcionan. Las estaciones están ubicadas en el departamento de Antioquia,
asociadas a una corriente hídrica, y aquí tenemos nuestras coordenadas, latitud, longitud o en X y Y, si queremos ya manejar coordenadas proyectadas. Los datos clave son estos: precipitación media multianual para cada estación, y en este caso no tenemos temperatura media, sino temperatura mínima y máxima, con la cual fácilmente podemos calcular una temperatura promedio. Entonces, lo que debemos hacer es estos datos llevarlos a nuestro QGIS, espacializarlos y luego interpolar los insumos. Entonces lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo de datos como formato valores separados por comas. De esta manera nosotros hacemos la lectura en QGIS más fácilmente y le podemos colocar un nombre que nos permita diferenciarlo. Le voy a colocar datos clase virtual delimitado por comas y lo voy a guardar. Me va a preguntar si deseo usar este formato, le digo que sí y listo, ya lo podemos cerrar. No es necesario guardarlo porque ya lo guardamos. Y ahora en nuestra interfaz QGIS vamos a cargar, a añadir una capa con base en texto delimitado. Nos sale esta herramienta y aquí vamos a cargar a través de la pestaña Explorar, vamos a cargar nuestros datos actuales, que son los datos de la clase virtual. Como ustedes pueden ver, como ya el ejercicio lo he hecho, se me acomodó de forma rápida, pero lo podemos explicar. Una vez jalamos el archivo, debemos en esta pestaña de formato de archivo escoger con delimitadores personalizados, y ese delimitador personalizado es punto y coma en mi caso. Luego, aquí en definición de la geometría, debemos escoger las coordenadas para que nos lo espacialice. Dado que nuestra capa de fondo de Colombia está en formato en sistema de proyección WGS84, yo voy a trabajar con las coordenadas en grados decimales que están en la columna longitud para las X y latitud para las Y. El archivo con la información climática va a quedar colgado en la descripción del video. Le damos aceptar y vemos que QGIS nos estableció el sistema WGS84 por defecto para esta capa que me creó. Y aquí vemos que cada una de nuestras estaciones se espacializó en el departamento de Antioquia, como es correcto. Voy a agregar una etiqueta a mi capa de departamento. Entonces le digo mostrar etiquetas para esta capa y aquí le digo que me lo etiquete con el departamento para hacer más visible la región. Entonces aquí tenemos nuestras estaciones de interés y podemos ver la estación. Está seleccionando por el capa actual. Voy a pararme acá y le hago clic en la estación. Aquí seleccionó la estación 262-550-20. Corresponde a la estación Santa Isabel, etcétera. Aquí está toda la información de la estación. Y así puedo hacer con cada una de las estaciones, pero ya sé que está cargada correctamente mi información. Si quiero ver la tabla de atributos, la puedo abrir con clic derecho y aquí están nuestros datos de entrada. Ahora, el índice de Lang me pide que tenga una superficie de precipitación o que tenga el input de precipitación y de temperaturas. Entonces, como yo quiero hacerlo de forma espacial, que me represente esta área de territorio, voy a proceder a generar una interpolación sencilla utilizando QGIS, la cual la vamos a hacer para el caso de este ejercicio utilizando la técnica IDW, que es un interpolador muy utilizado para variables climáticas. En posteriores clases vamos a conocer otros métodos de interpolación más complejos, algunos fundamentados en regresiones lineales múltiples. Por ahora, para efectos de este ejercicio vamos a trabajar el IDW. Entonces, para eso vamos a ir a la pestaña Raster y vamos a encontrar una caja de herramientas llamada interpolación.
Si no la encuentra en este sitio, debe ir a la pestaña Complementos, Administrar e Instalar complementos, la busca por interpolación y la activa. Aquí le dice complemento de interpolación y usted la puede apagar o activar, la dejan activa y cerrar. Y de esta manera ya les va a aparecer acá. Entro a mi complemento de interpolación y en esta pestaña voy a escoger mi archivo de entrada, que es datos clase virtual. Le digo que el atributo de interpolación va a ser precipitación y le digo que me lo añada. Aquí tenemos. Ahora aquí está el método definido, que es el IDW, ponderación inversa a la distancia. Le voy a dar por defecto estos valores de celda, el área de trabajo también, que me la calcula automáticamente QGIS. Y aquí en archivo de salida voy a especificar un nombre. Sigo aquí en ejercicio 1, le voy a colocar resultados y aquí le voy a decir que mi primera capa se va a llamar PPT en relación a precipitación. Le digo aceptar. Aquí ya me generó mi primer insumo, raster de precipitación. Yo puedo cambiar la paleta de colores, le digo mi banda pseudocolor. Este método espectral es interesante ya que lo más seco estaría en rojos, tonos rojos a naranjas, y lo más húmedo en tonos azules. Entonces le digo que me clasifique y él me genera aquí una clasificación con base en 5 clases. Yo esto lo puedo modificar según mi interés. Pero pues esta paleta como está acá me sirve para saber que la zona sur y sureste es la más húmeda de toda la región. Yo puedo jugar un poco con la herramienta de identificar y puedo verificar cómo son los diferentes valores de precipitaciones en esa zona. Ahora procedemos a hacer lo mismo con las temperaturas. Entonces entramos nuevamente a nuestro complemento de interpolación. Vamos a seleccionar en este caso temperatura mínima, máxima, añadimos, esto nos queda por defecto y aquí vamos a nombrar nuestro nuevo archivo, que va a ser temperatura máxima. Recordemos que la salida está en formato ASCII, se genera dos archivitos, uno con la información de las precipitaciones y otro con la información de la proyección. Y le damos a aceptar. Aquí me generó la temperatura máxima. Recuerden que el factor R de LAN se calcula con la temperatura media. Por ende voy a calcular rápidamente la temperatura mínima, añado, aquí le digo el nombre, entonces a este le voy a poner temperatura mínima, guardamos, aceptamos y ya tengo los dos insumos claves para calcular mi temperatura media. Entonces voy a entrar al raster, a calculadora raster, y voy a decirle a QGIS que me genere un promedio con las dos temperaturas. Para esto sumo la temperatura máxima con la mínima y para calcular un promedio lo divido entre 2 y le digo acá en esta parte voy a usar un formato GeoTIFF y le digo aquí que me guarde mi archivo como temperatura media. Le digo guardar y le digo aceptar. Y aquí se me generó ya mi raster de temperatura media. Entonces, si quieren le podemos poner una paleta, unibanda pseudocolor, le digo aquí, puede ser esta, donde las mayores temperaturas se ponen más rojas. Y aquí tengo nuestro mapa de temperaturas medias. A continuación, como lo venimos hablando, vamos a calcular el factor R de LAN y para eso volvemos a calculadora raster. Tenemos que dividir la precipitación entre la temperatura media. Le vamos a colocar aquí nuevamente en nuestra carpeta de trabajo. Vamos a ponerle R de LAN. Entonces guardamos
y le damos a aceptar. Y aquí tenemos que para nuestra zona de estudio, nuestro factor R de Lang fluctúa entre 35 y 102. Si observamos la clasificación de Lang, encontramos que nuestra área estaría fluctuando en un índice que puede estar entre 0 y 40 hasta 102, que es templado cálido. Entonces, ya hemos calculado nuestro índice de Lang y podemos catalogarlo de acuerdo a estas categorías. Entonces aquí tenemos nuestro índice R de Lang calculado y vemos que cada píxel tiene un valor del índice que corresponde, según esta tabla, a una categoría que puede ser templada húmeda, templada cálida, semiárida o esteparia. Entonces, este es el resultado obtenido, la categoría o la clasificación según R de Lang. Posteriormente vamos a mostrar cómo zonificarlo o cómo categorizarlo bien de acuerdo a los píxeles que comparten una misma categoría, y luego vamos a mostrar cómo podemos complementar esta clasificación vinculando modelos digitales de elevación o, por qué no, calculando otro tipo de zonificaciones climáticas como lo es la zonificación de Holdridge. Con esto hemos concluido la parte inicial práctica de cálculo de el factor R de Lang para nuestra área de interés. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.